tiene en su casa artistas y más. La Pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco y de gente sin par. La Pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te... Muy buenas amigos, estamos una vez más en No te cortes. Esta vez viene el gran José Insaciable, es un músico de rockabilly pionero, nos va a contar su gira, sus discos, conciertos y una biografía que vamos a hacer con él. Muy buena, no se vayan. También hablar en la Pelu de Iván, donde el rock tiene su casa, artistas y más. En la Pelu de Iván, que está en Malasaña, barrio loco y de gente sin par. En la Pelu de Iván, siempre invitada a tu melena o tu boda de Vidal. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. No te cortes, no te cortes con ella, que estoy yo para cortar. No te cortes, habla de lo que quieras y te va a dar igual. Toma ya, Hombre, Iván, José. tanto gusto venir aquí a verte. Toma ya, José Insaciable. Y lo de Insaciable, lo sí, de señor. Lo de Insaciable, ¿por qué? Porque ya los otros motes estaban cogidos. Estaban cogidos, ¿no? Es que Insaciable del rock and Porque roll. bebes mucha cerveza. También. Es insaciable me con la gusta mucho, cerveza. pero me gusta más el Southern Comfort. Aunque Toma bueno, así hace un poquito de publicidad al sur de Luisiana. Qué bueno, oye, hace tiempo que no te veía. Sí, llevamos mucho Hay que tiempo. arreglar las patillas. Vamos a ver, me acuerdo de alguna liada en esos bares de rock and roll del foro que hemos coincidido Ya. muchas veces. Y tío. con todos tus amigos que han pasado por aquí, el Marcos Endarrubias, Luquidados, el Cochrane. Ya te digo, Eran el pioneros. Pedro, el Marquito. El otro día estuve con el Marquito. Tocando, ¿no? Tocando, ¿Dónde? en el Gruta 77, de la famosa sala de Carabanchel. No sea vuestra casa. Pues siempre- Nuestra casa ya. ¿A que sí? Hemos crecido ahí desde Y chavales. luego el sábado habéis tocado fuera. Nada, si es que no paramos, esto es continuo. Qué es guay. continuo. Entonces, la gira que estáis haciendo... ¿o Pues qué? mira, justo este primer concierto ha sido iniciando la nueva gira, la del Poder del Vudú, que va a ser Wow. 2 años, 26 y 27, recorriendo todo el país. Venimos de otra anterior que se llamaba La Gira Eterna, que también hemos pegado 2 años recorriendo el país. Joder, chaval. Y nos hemos metido en otra, con un disco, El Poder del Vudú, Joder, qué bueno. disco nuevo. Ostras, o sea, que tienes para 2 años de... 2 años. Y acabamos de empezar. Y acabas de empezar, pero... Ahora mismo. ¿Y tienes curro para 2 años? Porque Sí, el sí, panorama tampoco está... Es complicado tener Ahí. fechas tan cerradas 2 años, ¿no? Ahí ya de este año más de 30 conciertos. Hostia, y eso es porque llevas toda la vida y porque eres muy bueno. Toda la vida, joder, más de 3 décadas ya dedicándome a esto. Para que la gente lo sepa, tú tocas el contrabajo y cantas con un grupo que hiciste una formación. A ver, cuéntame. ¿No? Pues mira, los primeros 90, corría el año 91, 92, Hostia, cuando los chaval. Rockets, ¿te acuerdas cuando Sí, los Rockets claro, me parábamos por las acuerdo, bodegas sí, y todo me esto? acuerdo, me acuerdo. El Pues, Crin Criol, y toda la esa época de época. King Criol, Y el luego Mala Fama. El Mala Fama, porque han pasado por aquí el Ambite Pues- que los llevaba. Pues ahí nos conocimos, Ostras. que era el primer guitarrista de la banda y en un par de años ya estábamos tocando por todos los bares y Toma ya. demás. O sea, Además que oficialmente en el año 94 fue En cuando- esa época había poco circuito. Había... Estaba empezando a- Claro, bueno, a ver, no salíamos prácticamente de Malasaña. Claro. Ahí tocábamos Porque había mucho- noche sí y noche también en los Qué baretos guapo. porque no había que pedir Porque permiso. había muchos bares de rock y ahora nos han jodido el barrio que ya... Bueno, no, en las décadas que nos hacemos mayores, la gente joven No. viene y ya no oye rock No, and no, roll. tú te vas ahora por Malasaña y ya no encuentras música en directo en cada bar como No. era en aquella época. No, y aparte de la gente joven, pues le gustan otras cosas. Mm. Y claro, cambiado. estamos hablando de hace 4 décadas y 3. Estamos hablando de 3 y 4. sí, 30 y tantos años. Qué tío. 30 y tantos años. Pues vamos a pasar para allá y me va a ir contando todo, Ah, bueno, todo venga. esa época, que me interesa mucho. Muy bien. A mí me gusta mucho esa época y siempre viene la gente
Tú primero. Gracias. Aquí está. El José. O sea, Mira. Qué y bien los que te vengo, Custom Qué Rockers. bien te vengo. Qué guapetón. Los Custom Rockers, esa era la primera formación. Mira, empezamos con los Insaciables, que de hecho han estado, que es donde vengo lo de José Insaciables, han estado hasta el 2020, justo con la pandemia. El último concierto, curiosamente, lo hicimos en el Gruta 77 en el 2020, y luego la pandemia nos paró y ya no hemos vuelto a arrancar después de 25 años que llevamos con la banda. Yo venía de estar unos años con los Custom Rockers, precisamente, con José Insaciables los Custom Rockers. 7, 8 años estuvimos ahí, también con los Custom Rockers hacíamos baretos, sobre todo aquí en Madrid y demás. Sí, hacíamos mucho. Lo más lejos que nos fuimos fue a Cádiz. Bueno, eso en esa época, y ahora mira, Sí. te haces por toda España, la Sí, gira. sí, y justo ya en ese momento llegó José Insaciable, que empezamos con un disco que se llama Atrapado por el Rock and Roll. Hombre. Claro, es que era normal. Pero Después de eso es una canción de Morris. Sí, hay una canción del Morris Hay que una se, canción que de se llama, Morris. sí, sí, Me sí, encanta sí, Morris. es verdad, sí. Luego sí. está la de Sábado de la Noche, pero Atrapada por el Rock Esa and Roll. la versioné yo hace años, Claro. Precisamente con los Custom Rockers, Qué la del guapo. Sábado a la Noche. Un pedazo tema rock and roll de Mor. Y luego la anécdota de que venía un día Carlos Segarra a tocar en el AVE y se le olvidó el sombrero y te llamaba: José, José, necesito un sombrero, necesito un sombrero. Me va a matar Carlos como vea esto. No lo ve, no lo ve, no lo ve. Sí, le ocurrió, pobre hombre, tenía un vuelo aquí en Madrid y me pidió el favor de que, evidentemente se lo hice. Para eso estamos, que Y somos se lo amigos. regalaste. Sí, Cómo mola. con el tío Carlos. Entonces tú estás afincado en el barrio madrileño de Carabanchel y eres un fiel defensor del rock and roll, como yo. Sí, yo me crié en un pueblo de Andalucía, en Jaén, ahí en la sierra de Cazorla. De ahí me viene lo de las patillas de bandolero, Toma ya. como los bandoleros de la Como época. el Curro Jiménez. Sí, ya me lo han dicho muchas veces, las patillas, y digo, es que yo soy andaluz de Jaén, de ahí de Toma la ya. sierra, digo, ¿por qué me quieres? Toma ya. Claro. Sierra Morena. Claro, me crié ahí. Y nada, muy jovencito me enrolé en la Armada, Hostia, estuve en la Marina. No lo sabía. Estuve en la Marina. Hostia. Y cuando terminé la Marina, pues me vine ya aquí al foro y desde entonces aquí en Carabanchel. Llevo aquí en Carabanchel toda una vida. Más 3 décadas. O sea, de hecho, yo soy hijo adoptivo totalmente de Carabanchel. Ya. O sea, me considero de aquí. Sí, pero para la juerga, Malasaña. Sobre todo en la época de los primeros 90, en los primeros 90 no salí de Malasaña, estaba Wow. siempre allí metido en todos los bares, no había bar los que hemos nombrado antes, Sí. pero también había otros, no sé, para decirlo un poco, la Vía Láctea, el Penta, pero es verdad que Bueno, el King Criol el era... No Fan, el el No Mala Fan. Fama, que lo hemos dicho, Claro. no, había muchos bares. Sí, ¿no? pero el King Criol era Era el mítico de los rockabilly. el que estábamos siempre ahí metidos. Qué fuerte. Sí. Y luego tienes 8 discazos, ¿o cuántos llevas ya? Pues recopilatorios hay unos cuantos. Lo que son LPs hay 4 y luego lo demás son formatos 7 pulgadas en vinilo, que hay otros 3. Entonces 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3. Sí, 3. Es que ya se me va un poco. Claro, entre directos y Sí. festivales, y salas, fiestas moteras y cruz de todo tipo, pues... Pues mira, Iván, hemos estado recorriendo el país desde siempre. Antes salíamos menos, con los Insaciables ¿Ah, sí? salíamos menos. Sobre todo los Insaciables lo que hacíamos mucho era club motero. Claro. Curiosamente, hicimos muchísimo de todos los clubes. Bueno, además que con las series de las motos, de la tele, ahora hay en todos los pueblos un club. Sí. Y entonces, claro, yo cada vez que voy con la moto a los pueblos, me encuentro a peña de Malasaña que están todos retirados. En Están los todos pueblos ahí, todos ¿no? tienen motoclub y siempre te veo en los segadores cuando existían, te he visto Sí, tocar ahí allí. tocar allí. Que te he estado yo. Pero para todos los clubes. O sea, Todos. yo ya tendría que echarme de memoria Ya. para intentar recordar todos los clubes por los que he pasado tocando. Y nada, y también salíamos en festivales, también salíamos por salas, también salíamos por garitos, sobre todo siempre relacionados con el rock. Claro. Siempre. Como éramos un trío, pues teníamos mucha cabida en muchos lugares. No es como pasa ahora tengo menos cabida porque somos un sexteto. Ahora somos Soy 6. Llevas armónica, ¿no? 2 guitarras con trabajo, batería, armónica y violín. O sea, Y violín. sí, es un... Entonces, el estilo insaciable, ¿cuál es?
En realidad, nosotros mamamos de todo lo que es la música Rockabilly, americana. country blues. Sí, eso es la base, el rock and roll, el rockabilly es la base. Lo que pasa es que cogemos mucho del country, cogemos del blues, del rhythm and blues, del rock, incluso del neo rockabilly, algo de punk rock, pero el punk rock americano. No me gusta el punk rock llamado el inglés, a mejor de Clash, pero el Sex Pistols y tal, no me gusta tanto. Me gusta más Social Distortion o unos Super Psychers. Yo me identifico más con eso, que si hablo de punk o incluso Ramones, ¿no? Muy fresco y callejero vuestro. Claro. Pero bueno, no obstante, nosotros nos movemos más en lo que es el rock and roll clásico. Mamamos mucho de todo eso. Lo que pasa es que cuando tiramos por los extremos, pues para eso están, ¿no? Ya ves. Claro. El psicobilly incluso. Hay temas que tienen algún toquecito lo que roza el psicobilly. Pero tus inicios fueron en Andalucía, entonces. Sí. Bueno, has dicho Jaén. Claro. Allí, cuando vivía en Cazorla... Hostias. Y el Festival de Blues de Cazorla es muy famoso. Hemos tocado muchas veces ahí. De hecho, extraña. el último ha sido el año pasado, no, el anterior fue. Y en aquella época, pues, estamos hablando de los primeros años 80. Entonces, date cuenta de que yo con 13 años allí ya me hice rock, ya iba unos tupés ahí que te cagas, flipado. Era un flipado de los Stray Cats, que fueron los que me atraparon. Luego conocí, evidentemente, todos los demás grupos que había y me he ido evolucionando, como es normal. Y luego los clásicos del rock and roll siempre han estado ahí. Pero bueno, lo que te he de decir, cuando se vivía en Cazorla, pues ya desde chavalín, ya no sé, estaría tercero, cuarto, con 8 o 10 años. Yo ya hacía autodidacta, sin que me apuntara al teatro, ya empezaba con el teatro, ya estaba yo ahí metido en la farándula. Ya estaba en la farándula, ya me tiraba. Desde muy chiquitito, 18, 8... Mamá, quiero ser artista. 8 o 10 años a mí ya me tiraba. De pequeño. Claro. Por aquella época, pues, al conservatorio y demás. Entonces los instrumentos no se tocaban así, nada más llegar. Primero te daban un tostón de teoría musical y cuando eres un crío pues es muy difícil de que te enganche, aunque te guste. Qué fuerte. Sí, sí. Y también me estuve metido en encanto y demás. Y enseguida lo que me cogí en plan autodidacta empecé con la guitarra y la armónica, me gustaba mucho la armónica. Y entonces ahí fue, o sea, siempre he estado en eso. Pero como luego me fui muy jovencito al ejército, de alguna manera se quedó eso. Estaba como el Elvis, luego ahí en el ejército se quedó, sí, tocabas a la peña. No era muy tostón. Aunque sí que me metía en el coro ahí a cantar el Salve Marinera. Hostia, y demás. O sea, ahí estaba yo también. Es que no había manera. Si es que lo de la música estaba ahí. Estaba siempre. Claro. La farándula. El que lo lleva, lo lleva. Lo lleva. Pero desde pequeñito mi padre siempre decía, es que este hijo mío aquí no ha salido. Pues bueno, yo qué sé. Al bisabuelo que a lo mejor tocaba. Curiosamente, luego años más tarde le dije, vamos a ver, tú cuando fuiste militar, tú eras corneta. Hostia, chaval. Sí, hombre, pero decía eso, no, él decía que no sabía quién lo había salido. Ostras, truco. ¿Y cómo eras de chaval a principios de los 80 cuando empezabas con el solfeo mientras el mundo descubría la movida? Es que nosotros allá abajo, la movida como aquí en Madrid estuvo en lo que eran los 80, porque yo cuando ya vivía aquí en Madrid era justo al principio del año 91. Entonces, aunque ya había estado aquí en el 89, sí, pero no vivía aquí todavía. Entonces, a nosotros allí lo que nos venía mucho no era tanto de Madrid, nos venía más de Granada. Granada era una ciudad, y sigue siendo, pero en aquella época era una ciudad que tenía muchísima música y era como un Madrid pequeño, y todo venía de ahí. Y date cuenta que en Cazorla los estudiantes tienen una base hasta FP, tal, y a partir de ahí, si quieres ir a la universidad, pues iban a Granada o se iban aquí a Madrid y tal. Entonces, como que si todos iban a Granada por más cercanía, pues los fines de semana se venían con la música. Entonces, siempre ha sido muy rico Cazorla en sus clubes, sus pubs, con una cultura musical que te cagas. ¿Y entonces de pequeño qué música escuchabas para llegar al rockabilly? Es que esa es la clave, que es que yo empecé a salir de fiesta como salimos todos y yo ya salí de rocker. Siempre he escuchado rock and roll, ya lo tenías claro, había visto Gris y dice, no, ni siquiera, bueno, lo habíamos visto como todos los críos, ¿no? Igual que Elvis, pero no, es que fue muy así. Yo no recuerdo salir de fiestas y ya iba con tupé, ya iba con mis pintitas, ya íbamos con otros rockers. Yo era el pequeño del grupo, pero era de esos chicos cuando son jóvenes que era más desarrollado, entonces iba con los mayores y parece que el mayor era yo. Esa es buena, incluso los defendía con las movidas. Sí, era más
A ver, gente que era mayor que yo tenía más... Es más echado para adelante. Sí, que ya sabes lo que pasaba con los rockers, en todos lados nos querían siempre. Sí, había que aprender por narices a defenderse. Por narices. Qué tío, macho. Y ahí en Malasaña, ¿alguna anécdota así con todas las que has vivido, igual que yo, pero alguna guapa? Porque era brutal, ¿no? Cuando... A ver, a mí, yo te voy a contar una cosa para que no contar lo que a lo mejor han contado ya muchísimos de las movidas que pasaban aquí en Malasaña, pero yo te voy a contar el choque cultural que a mí me pareció, los rockers como éramos allá abajo en Andalucía y los rockers como eran aquí en Madrid. Entonces, cuando yo llegué aquí a finales de los 90, al revés, finales de los 80, principios de los 90, que yo en el 91 fue cuando me instalé ya aquí a vivir, a mí me llama mucho la atención porque allí los raros, aunque fueras rock, si eras punk, eras heavy, eras tal, los raros nos uníamos y nos hacíamos amigos. Qué bueno. Y no teníamos movida entre nosotros, al revés. Claro, la unión hace la fuerza. Claro. Y entonces llego aquí y todo eso no existía. Y lejos de existir, no me entraba a la cabeza de que aquí es rocker con rocker pegándose unas curras que no veas tú. Y los mods. Y yo eso no me entraba a la cabeza. Cuando allá abajo era lo contrario, allá abajo era los raros nos uníamos y la unión hacía la fuerza. Pero bueno, es la leyenda negra de Madrid. Pero bueno, evidentemente eso me chocó muchísimo cuando llegué aquí y me adapté rápido. También es verdad que conocí enseguida por mi manera, yo era muy estricado, muy grandes. Y enseguida me hice amigo de los malos, de los menos malos. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid, y a mí la verdad nunca tuve problemas con nadie, ni con las bandas que había, ni nada, aunque ya muchas habían ya. Sí, pero las habrás visto que había unas... Sí, las he visto. Ahí en el Crin lo de me gusta tu chupa, o llegar un chaval joven y lo dejaban en cuero, todas esas cosas las vi, no las probaba y no... Y no te molaba no me molaban ni para atrás. Te quitabas de eso. A mí me gustaba otra cosa, a mí me gustaba la música. Ya. A mí no me gustaba ser macarra. Ya, porque para eso había otros. Estaban los demás. Sí, pero yo me acuerdo de esa época que estaban muchos grupos de mods que también empezaban ahí a conocerse. Sí. Y entonces empezaban los moteros, los rockers, los punkis, los mods, y siempre había liadas. Tangana. Sí, yo aquí había amigos míos de aquí, en aquella época, vamos a quedar en tal sitio porque nos hemos quedado para pegarnos. Eso, yo decía, mira, pues no, vosotros, yo me quedo aquí con las muchachas que estoy mejor. Hombre, más listo, ¿eh? Me quedo con la cerveza y claro, la cerveza de la muchacha, ir tirando vosotros eso, luego ya cuando vengáis hinchado a palos, ya me lo comentáis qué tal ha oído. Pero bueno, ese tipo de cosas pasaban. ¿Y cuando sientes que la música no es un hobby? Para empezar a decir, quiero ganar pasta con esto. La verdad que empezó de forma progresiva, pero porque llegó un punto en el que no te lo tomabas lo suficientemente en serio al principio, sobre todo. Tocabas aquí, tocabas allá, tocabas en muchos bares y demás, pero de repente te empiezas a dar cuenta de que aquello ya ha cambiado. El problema es que cuando cambia, a veces no todo el mundo lo encaja igual, de cuando ya no te lo tomas tan como hobby y ya te lo tomas con trabajo. Entonces todo el mundo no está preparado y todo el mundo no tiene el mismo compromiso. Y ahí es cuando ya mejor vienen los cambios de las bandas y demás, porque claro, uno está para pasárselo bien y el otro dice, no, esto ya es. Pero en realidad fue muy al principio. En los 3 primeros años te das cuenta de que eso ya tú quieres más y va a más y ya te cambia. Aunque, como todos los trabajos, en el momento en el que te pagan, ya no es hobby, ya está. Claro, pero ese hobby cuando te pagan es cuando uno es feliz, porque te están pagando para hacer lo que te gusta. Eso es la diferencia, al menos para mí personalmente. No, y para mí, que no es lo mismo, pues eso, a ver, si te gusta cortar el pelo y lo consigues hacer, pues estás contento. Si te gusta cortar el pelo, pero tienes que estar de barrendero, pues ya no estás contento. Bueno, es una cosa muy simple y muy lógica, que todos ustedes lo saben, pero es así, ¿no? Yeah. Entonces, esa es tu cámara para las redes sociales, aunque las vamos a poner abajo, pero en Instagram estás como José Insaciable. En Instagram estoy como José Insaciable, en Facebook como José Insaciable, en YouTube. Todo José Insaciable. No sé, en Spotify, X. ¿Lo tienes registrado para que no haya otro José Insaciable? Tengo el nombre, la marca José Insaciable y el logotipo registrado. Guay, en todas las redes sociales como José Insaciable. Puedes ver nuestros vídeos, nuestros videoclips oficiales. Los videoclips mola. Sí, tenemos mucho y muy bonito. Y igual que puedes en Spotify escucharnos y bueno, y puedes
puedes comprar nuestros discos en las tiendas Eso, habituales de rock and roll. comprar, que son muy... Mira, en Rocket Caravanserai, en Skinny Records, las tiendas rock por excelencia de aquí de Madrid, ahí tienen nuestros discos. Y bueno, ya te digo, como José Insaciable. Y en las redes también se podrá comprar online los discos. También, te los pueden mandar. De hecho, se han ido discos nuestros por todo el mundo. Sé que los han comprado desde Japón a Alemania, a yo qué sé dónde. Oye, Y eso que cantamos en español. ya ves. Imagínate. Bueno, Para que pues eso veas. es que la música de aquí también Para que mola veas. afuera. A mí me llevó un amigo, eso fue curioso, en ruso. Oh, Y me dice, José, tío, me he metido en páginas de Rusia y está ahí tu disco. No Digo, jodas. no me jodas. ostras. Me llamó mucho la atención. Por eso Sí, está que te pero cae. que tengo entendido de que en los rusos les gusta, les es muy exótico el español. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo entendido. Desde entonces me interesé un poco y es que resulta de A que nosotros que nos gusta le más- parecemos exóticos Nos a gusta la forma más de hablar. cuando cantan en inglés y a ellos les gusta más A cuando ellos les gusta el cantamos español. Sí, les gusta bueno, se escuchan a nosotros. Sí. Muy bien, Tronquete. Pues nada, vamos a ir a publicidad con José Insaciable. Volvemos en unos minutos. No se vayan. Qué grande, Tron. Van donde viene la vasca a beber birras y también hablar. En la donde viene la vasca a beber birras y también hablar. En la José, ¿qué sentiste como buen rockabilly la primera vez que escuchaste a los Street Cats? Bueno, ahí me volaron la cabeza. Ahí cambió todo. A mí me cambió todo ahí. Wow. Ahí fue cuando a mí ya me empezaba a gustar el rock and roll, ya estaba metido, ya me empezaba a juntar con los rockers. Wow. Y ya te digo, como te comentaba antes, era muy jovencito, era el más pequeño del grupo. Pero de repente sacaron un disco nuevo, creo que era el tercero, el que sacaban ya ellos. El Rockin' Rain, ¿no? Toma ya. Rockin' Rain. Mira, Bueno, Tronco, me he liado. te veo para Mira allá ahí. atrás. Ahí. Sigue. Y resulta de que lo escuché y me voló la cabeza. Me voló la cabeza y ya los Stray Cats para mí se convirtieron en lo más. En lo Sí. más. Y he tenido la suerte de verles mucho en directo, tanto en solitario, cada uno de ellos, como en el trío. Les he conocido al ¿Sí? Lee Rocker, he conocido a Legend Falton, he llegado a conocerle a Brian Setzer. Hostia. Sí, he tenido la suerte de conocerle. ¿Has tocado con de teloneros como No. nuestros amigos los Lobos Negros, que No, siempre no, Luis no, vacila de que yo... No, eso no. Pero Luis es verdad que sí. que Pero al- sí les he visto en directo muchas veces y ya te digo, he coincidido con ellos en los locales, en los Ostras. backstage. y O sea, que demás. fue un amor a primera vista. Sí, pero ya te digo, con 13 años, me cogieron, pum, y me voló la cabeza. Y ahí sentías que querías ir por el mismo camino. De ahí viene lo del contrabajo, por ejemplo, Claro. de que aunque a mí yo ya estaba con la guitarra armónica y demás, pues lo que pasa que he de decirte que cuando me cogí el contrabajo en la primera etapa, entonces comprarte un contrabajo era un dinero, costaba $500,000 de pesetas Ostras. literal en aquellos años, primero, pero hablo de $500,000 de pesetas del año 92, 94. Ya. O sea, eso era un lujo. un lujo que no estaba al alcance. Y entonces tardé muchos años en poder hacerme con un contrabajo. Sin embargo, ahora te haces con un contrabajo de segunda mano por 400 pavos. Para ¿Sí? que veas la diferencia. Pero en aquella época los instrumentos musicales eran carísimos. Entonces, bueno, tardé mucho en hacerme con uno. Pero Además, de ahí me viene lo del Pero contrabajo. si eran tan caros en esa época, claro, ir a robar un contrabajo te pillan de fijo, porque Vamos. es muy grande. Pues. Mueres La fijo. guitarra es más fácil, pero Morías fijo, no te robar un escapas. contrabajo, Sí, vamos. además que no es tan fácil irte con él. Pero bueno, sí, pero todos los instrumentos eran carísimos en esa época. Si tú existirías como el músico que eres si no hubieras oído Street Cat. No lo sé. Buena ahí te he pregunta esa, pillado. me has pillado. Esa es buena, venga, siempre lo he piénsala. dicho, a ver, yo hago rock and roll y me dedico al rock and roll porque a mí de alguna manera cuando de chaval me atrapó el rock and roll y me cogió. Seguramente si no hubiera sido así, seguramente tocaría también, pero a lo mejor haría flamenco, yo qué sé. ¿Sabes? Porque lo que tengo claro desde que los 8 o 10 años ya me gustaba la farándula, ya estaba en el teatro, ya estaba con la música, pero no estaba definido como rockero, estaba simplemente que me gustaba todo eso. Lo que ocurre es que cuando me cogió el rock and roll, me atrapó, eso cambió todo y por eso es rock and roll. Sí. Entonces tú, por ejemplo, eres autodidacta.
Al principio Luego, porque- me intenté formar, luego después toqué la guitarra y la armónica en plan autodidacta y hoy en día lo sigo haciendo. Pero te diste luego formación. Luego después estudié bajo, he estudiado guitarra, he estudiado guitarra 3 años, he estado estudiando 3 años canto, ya te vas formando, o sea, ya no eres tan autodidacta. Pero aunque ahora también te he de decir que antes sacamos todo de oído, básicamente. O sea, te cogías la cinta de cassette, que ni siquiera lo venía, Ya y te ves. sacabas las canciones de oído ahí con la guitarra, con el bajo, tal, y te las empezabas a tocar. Hoy en día tienes 50.000 tutoriales de todo lo que te dé la gana en YouTube. Entonces, el que ahora dice, es que no sé hacer esto, bueno, es que tampoco pone mucho interés ahora, ¿eh? Ya. Porque ahora tienes todo, ojalá lo hubiéramos Sí, tenido nosotros. contaba Pedro de los Luquidados y dice, joder, con la tabarra que le daban mis padres con la música toda hostia, para sacar Claro, una nota para sacar toda una la nota. tarde, ¿Ves? y Mira. ahora llega la peña ahí con Claro. el tutorial, pim, Tienes ahí pam, todo. pam. Hasta te dice, bueno, yo ahora Dice, ya con bueno, la eso- IA di- ya di- te hace hasta las canciones. Hombre, o sea, eso ya es alucinante. yo me niego a entrar ahí. Me No, niego a porque entrar. la vieja escuela Me pues, niego. pues es lo auténtico, la vieja escuela. Luego ya las cosas más modernas pues para las generaciones que vengan, pero claro, el otro día me puse un blues rock de la hostia y se lo mando a un amigo, joder, cómo mola. Y dice, ¿cómo te gusta la IA? Y digo, ¿por qué? Dice, porque esto es IA. Digo, ¿pero cómo va a ser IA? Dice, porque no existe el grupo. O sea, que es que Oye. hasta a mí me han tangado ya. Ya, pues eso está pasando ya. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo soy, ya te digo, de los clásicos y me resisto a ni siquiera saber ni cómo funciona Wow. ese invento. A mí me choca mucho lo de la marina, que claro, como ves las películas de los marines, tal. Entonces, ¿qué has sacado bueno, qué has podido sacar bueno de la marina para la música? ¿Alguna anécdota de esa época? Es que ahí tienes la bomba, ¿no? Bueno, a ver, lo que sí que me saqué rápido con la Marina fue siendo tan jovencito, recorrer mucho el mundo. Entonces, cuando ya Eso da había, cultura, el claro, salir. lo que a lo mejor no tenía tanto acceso porque eres muy joven. Entonces, date cuenta que yo con 18 años ya había estado en Londres, en Ámsterdam, en claro. Alemania, entonces, ya había visto mucha cultura de otros países, de cómo funcionaban, cómo era. Y todo eso, pues lo vas a ir recopilando. Ya estabas y más te vas- resabiado que de los que no han salido de Móstoles. te espabilas muy rápido. Qué Te tío. espabilas muy rápido. Que no es lo mismo, yo pienso que los que se meten en el ejército y están ahí en un cuartel, eso tiene que ser un rollo. Yo al menos estaba en un barco, pero me iba para todos sitios. Entonces cambió mucho eso. Y luego pues aprendes a compartir, el compañerismo, eso te vale mucho para luego después el día a día en la vida. En una banda, por ejemplo, de rock and roll, que hay mucho compañerismo, y mucho el compartir y mucho el convivir con otras Bueno, personas. es un circuito rockabilly que sois los que sois Sí. y claro, ahí os conocéis todos. En Madrid, desde luego, pero porque nos conocíamos de siempre, de los bares y demás, y demás. Pero desde que salgo tanto ahora fuera y voy a festivales y voy a todo, pues ahora tengo amigos por todos sitios. Yo siempre digo de que una de las cosas más chulas que me ha pasado en los 2 últimos años, por ejemplo, de la gira esta última, la de la gira eterna, es que digo, mira, millonario no seré. Ya, Digo, pero soy rico, no. 3 veces más millonario en amigos. claro. La vivencia y los amigos es lo que te vas a llevar, eso vale más que el dinero. No lo dudo, o sea, Eso vale más que a la dinero. tumba no nos llevamos ni el Ahí Mercedes está. ni el chalet. Y entonces, vale, no tendré para tener ahí un chofer privado y un avión que me lleve a todos lados, pero te aseguro que soy millonario en amigos. Hombre, pero además hay muchas maneras de vivir la vida. Para mí es más importante Claro, la estar, amistad. que te digo, que lo otro. Sí, porque el dinero va y viene. Pues El sí. dinero va y viene. Y además los músicos, artistas, nos lo gastamos todo. También es verdad. No conozco a ninguno que ahorre. Luego Yo- ya de mayores lo intentamos. Yo pero- soy buen pero tío. si hubiéramos ahorrado de jóvenes, tendrías el jet y el chofer. Yo también, ¿eh? Yo soy buen tío, pero tengo el defecto de que soy muy crápula. De que como no me eches del bar no me voy. Bueno, eso nos pasa a muchos, pero también antes era peor. Que antes se estaba de lunes a lunes, se podía estar de lunes a lunes. Ahora, como cierran los bares tan Claro, pronto, claro, nos bueno, hacen un también. favor. Pero siempre tenemos buenos contactos para saber dónde tenemos Sí, que ir, hombre, que tenemos ahí cuartelillo. eso es lo que nos hemos currado. Sí. Algo tenemos que ganar, pues nada. Entonces, es muy importante el último disco para promocionarlo. Y claro, es un disco de... ¿En qué te has basado para hacer el último disco? Pues
Estoy ahora mismo, mira, este último, para la gira del Poder del Vudú, lo que hemos hecho ha sido, este disco tiene 25 canciones. No es como un recopilatorio, tiene también alguna inédita, no es como un recopilatorio amateur, viene desde el José actuar ahora al José de los años 92, 94. Qué bueno. Tiene un recorrido de todo esto. Entonces, está remasterizado por nuestro productor, por JC Sánchez. Y lo que te digo es que ese disco es con el que vamos a pegarnos estos 2 años de tour, revisando lo que es toda la carrera de estas 3 décadas. Pero a la misma vez, nos hemos tomado un descanso de un par de meses y hemos estado grabando otro disco, te lo cuento, disco homenaje a Elvis, que se llama Siempre Elvis. Qué bueno. Sí, me apetecía muchísimo hacer... ¿Con quién? Porque tenemos muchos amigos en común y seguro que han colaborado un montón de los que han pasado por aquí. ¿Quién ha colaborado ahí? A ver, como músico... yo suelo tener una familia ya, aparte de la banda fija, que siempre somos los mismos. Suele estar conmigo Roque de Roque Carabanchel, suele estar conmigo también el Ricardo Vitalmen, que creo que ha pasado por aquí. Sí, Ricardo. O sea, pero Marcos Endarrubia. Marcos Endarrubia me hizo de productora ya por el 2011, en un disco que empieza el rock and roll. Lo produjo él, que sacamos un tema muy chulo ahí que se llama de Johnny Cash en español, el Folsom Prison Blues, cantado por Charlie Hayton, Jerry Faraón, el propio Marcos conmigo. Pero en este último disco no ha estado. Entonces, este último disco lo que nos hemos inspirado en lo que se hacía mucho en los 60, 50, que Elvis sacaba una canción en Estados Unidos y casi a la misma vez la estaban sacando en México en español. ¡Ostras! Claro, hay tantas canciones de Elvis que están en español, porque eso pasó en esa época. Entonces, hoy en día que los compañeros, casi todos, que son muy libres, que cada uno cante en el idioma que se siente a gusto, pero cantan casi todos en inglés y yo soy el defensor del rock and roll en español. Qué guay. Bueno, y tu amigo Carlos Segarra. Carlos siempre ha cantado en inglés y español, pero sí, él canta en español, básicamente. Y entonces, pues, he querido hacer un homenaje a Elvis de canciones del rock and roll en español, Elvis, en las que, ya que nombras a Carlos, hablé con él para pedir permiso de grabar una canción que él versionó de Elvis, del Burning Love, y me dio su beneplácito y va a salir en el disco y estamos deseando de que salga. Está en procesos. A lo largo de este año estará en el mercado. Qué guapo. Ya vendremos por aquí a presentarlo cuando esté. Sí, ¿no? Sí, que me tienes que traer uno, que esta vez se te ha olvidado. Sí, te voy a traer 2, vale. Y ese. Venga, mejor, a mí a la vez mejor. Sí. Y te he de contar, que te lo quiero mencionar aquí. Estamos trabajando en un disco que también verá la luz en los próximos meses, pero ya será justo en épocas navideñas. O sea, que estás casi con 3. Disco navideño, sí, de rock and roll. Claro, como el Elvis. De rock and roll, pero de canciones de rock and roll en Navidad, nada de... Y la verdad que tengo muchas ganas de ese disco porque además excepto que hay una versión de Chuck Berry, son 2 composiciones nuevas. Composiciones nuestras, originales, temas originales. Originales de Navidad. De rock and roll. Hostia. Con temática Navidad. Qué guapo. Y estoy deseando de ese disco, te lo digo aquí en primicia. Qué bueno, tío, que además que eso no se ha visto. Es que hay que hacer cosas diferentes. Siempre hay, ¿no? Hay algunos que sacan cosas, pero bueno. Sí. Joder, pero por ejemplo el del Elvis en español, claro, eso mola. Yo no he oído al Elvis en español. ¿Tienes uno del Elvis, versiones de Elvis en español, has dicho? Este es el que hemos terminado ahora mismo de grabar y con la formación además dándole el toque que le damos nosotros con violines, con armónica, o sea que llevándonos a nuestro terreno. ¿Cantas tú? Canto yo en español. Qué guapo. Y llevándonos a nuestro terreno y tengo una gana de que salga que te flipa. Hombre, y yo de oírlo. Sí, hemos hecho una versión... Bueno, supongo que habrá alguna del Mystery Train en español. Hostia, qué buena. Que estoy deseando de sacarla y además queremos hacer videoclip de ella y demás. Pues nada, amigo. ¿Y tú qué quieres? ¿Que el rock and roll se hace o se nace, tío? Eso también, a ver, que mira que es fácil, pero es difícil. Me voy al bar mientras lo piensas. Ya te lo dice. Yo creo que se nace. Sí, el que tiene el veneno dentro ya se muere con él. El que nace inquieto tira por el rock and roll. Sí, a mí hay una que igual has escuchado tú también, Iván,
que me revienta mucho es una frase que dice, es que yo era rocker. A mí cuando me dicen eso, tío, te lo juro, tío, que es como, Dios, qué daño me has hecho. No. Porque es que, o eres tú o no eras o no eras. Porque es que yo, es que antes de casi me salen los dientes, ya soy como soy, macho, no me jodas. Y es que yo era, no, tú no eras nada. Tú es que te sumaste, hay una... Claro, por moda, la moda, que hubo del revival finales 70-80 y es que yo era rock, es que yo era... tío, sí, tú no eras nada. Ahora te ponen la medalla, pero ya no lo eres. Entonces, el sufrimiento es serlo, porque ser rock and roll, siempre digo, es muy duro y no es fácil ser rockero. Hay mucha gente, que yo conozco, yo estoy conociendo muchísima gente, de que hay estética, pero luego hay un montón de gente que no va a estética, pero no es como le gusta el rock and roll. Ya. Hay gente un montón así. Entonces, ahí está la verdad. O sea, si a ti te gusta eso, no es que yo era, no, tú no eras. Ya, ya. Te voy a decir, macho, no me jodas. Pues ella lleva más estética, pues más agresiva, menos agresiva, tú como lo que quieras, pero, en fin, eso es... Entonces, yo qué sé, yo digo, el que hace flamenco sabe hacer eso. Claro. Yo no sé hacer flamenco, Ya. yo sé hacer rock and roll, y Claro. es lo que hago. Entonces, Y pocos flamencos se ponen a hacer rock and roll. A mí- Los hay y muy buenos, a mí- pero claro, son pocos. yo no sé hacer lo que sé hacer, que mi vida desde que casi empecé a andar. Joder, además que ya allí en Andalucía ya era rocker antes de venir aquí, o sea, eso ya no es como, hostia, llego aquí y me hago rockabilly porque todo el mundo es de rockabilly, ¿no? Es que tú ya venías. Desde que empecé ¿Quieres hacer rockabilly de allí? andar por la calle. Cosa que no era nada fácil, ¿eh? No, Te lo digo. Yo llevaba el pelo largo, tatuado, con 18 años en los años 90 y Te señalaban, Bueno, era lo bastante mío era difícil. como, no sabían qué hacer conmigo, porque no sabían, un tío tan joven, en esa época los tatuajes no se llevaban porque eran muy caros y el que lo llevaba era o legionario o presidiario o gitano. Pues, Y claro, y me veían a mí y decían, pero es que este no es nada de eso, ¿de dónde, Claro. ¿de dónde viene? No sabían qué hacer conmigo y me han respetado un poco, pero claro, te marginaban. sí, era muy complicado, ya te O lo sea que digo. aguantar Muy- eso y abrir camino gracias a gente como nosotros, a mucha gente joven que quiere llevar esta estética. Ahora un chaval se tatúa los dos brazos en un mes, Ah, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Pero cuando lo llevaba yo, pues era complicado. Pues ahí está. Pero a mí me molaba porque, claro, si lo llevara todo el mundo no lo hubiera hecho, para joder un poco los moldes. Pues pasaba y era complicado, te señalaban y tenían... primero porque eras muy joven y segundo tenían unos ciertos problemas. Sí, porque eras todo Hombre, peor. por ejemplo, para el trabajo, yo lo bueno que también tenía un cerebro diferente y digo, pues, si no me puedo poner a currar con mi imagen, pues me pongo por libre. Y yo con 18 años me monté en mi peluquería. Ahí ya, lo siento, que se jodan. No me, ya. Yo cogí la guitarra. Esto es la guitarra. Como el de el Bon Scott, que la dueña del edificio, bueno, cuando ensayaban le echaban la bronca y siempre discutía con la casera. Y un día compró el edificio entero y la echó a la casera. Porque Hay que inventarse A nosotros nos pasó las mañas. esas cosas también, ¿eh? Ensayamos ahí en la casa, nos pegamos ahí unas trallas que te flipa por decir vecino y nos mandaban la policía, tío. Joder, Sí, chaval. nos la mandaban. Luego ya nos cogimos local de ensayo, pero al principio... Bueno, y luego ya os conocían y dirían, voy a dejar a los chavales que Luego mejor que ya estén era el aquí, músico de- mejor que estén aquí el que no estén músico probando de- ni en el bar, ¿no? Sí, Liándola, pero pegándose. no va a pasar de todo. Joder, tío. No pasa de todo. Bueno, hemos hecho una pequeña gran biografía tuya, un poco. ¿Y qué te queda por hacer o cuál es tu siguiente paso, tronco? Yo siempre estoy con el productor, con Julio, con todas las ideas. Si te cuenta que estoy con el disco, que ya está, pues para que salga. Estoy con el de Navidad, estoy ya componiendo para temas para el disco nuevo. O sea que siempre estoy en dos y tengo otros dos por delante. O sea que Wow. es continuo, es continuo. Vamos, que no te aburres. No es continuo. Es Hombre. continuo. Está también un documental que me hicieron ¿Ah, sí? por salir, sí, sobre Hostia. la gira eterna y nada, pendiente de que a ver si ya la productora lo lanza, porque lo quieren lanzar. ¿Es de tu grupo o solo tú? ¿O cómo? Ahora está muy... Es de José Insaciable en sí, de toda la trayectoria, pero Joder. que hay 150 entrevistas de cuando eso salga de todo el mundo del rock and roll de, Claro, de España. que te hablan de ti. Hay una locura ahí. Pues está en apogeo ahora los documentales. Hay una locura. Entonces, pendiente de eso también.
Y, O sea, muchos frentes abiertos y muchos proyectos. y la gira que acaba de empezar. O sea, que Bueno, nos veremos por todos nada, lo que lados. vamos a hacer dentro de 2 años venir a ver cómo va. Y joder, la puta gira. Hombre, ¿qué Nos tal la venimos- gira? Estoy hecho polvo ya. Nos venimos cuando dentro de Hombre, años, ya cuando la estemos próxima vez terminando. ya lo apañamos para que vengas con el grupo y hagamos aquí una cancioncita, ¿no? No, vendré con el disco Elvis. Venga. Con el disco Elvis te prometo que te doy un toque, Iván, y, Venga, de y no- lujo. y no- y nos venimos. y De nos lujo. venimos. A ver, ¿dónde sueles grabar entonces? ¿Tienes algún sitio especial? Sí, he estado con Gil Records casi siempre. Ahora estamos grabando aquí en Carabanchel. Ujú. ¿Sabes? Ahora estamos grabando. Porque ahora ya, claro, ha cambiado mucho la cosa. Antes, me acuerdo del primer disco de Los Insaciables, básicamente se grabó casi todo en directo. La batería, el bajo, la guitarra, las bases, todo en directo. Y luego del recording, los solos, los coros, la voz y demás. Pero hoy en día ya es que básicamente ni nos vemos. Me cojo con el productor, metemos la guitarra con una voz de referencia, con claqueta, y sobre eso grabamos la batería y una vez Luego que va está el la otro, batería el vamos otro. construyendo todo. O Y- incluso y- ya te lo grabas en casa, lo mandas y que lo ponga, ¿no? y prácticamente es que ni nos vemos. Entre nosotros no coincidimos ahí los 6 para grabar como antes se grababa en los estudios, estamos y todo revuelto. ¿Y qué te parece, mejor o peor? Pierde quizá, a ver, es más profesional, queda todo muy métrico, todo muy bien hecho, todo con muy poco margen de error. Pero lo otro tenía como más los fallos, es lo que hablábamos antes de la IA. O sea, al final lo no perfecto va a ser lo humano. Entonces, esos son los fallos y tal, eso al final, la fallo- energía del tocar a la vez, la energía esa del directo, eso es muy difícil de emular cuando lo grabas cada uno por un lado, Wow. por mucho que quieras. O como el disco cuando ponías la aguja, todo eso Los tenía vinilos. un arte y una movida que... Fui, antes de que empezara el revival este de los vinilos, Ujú. ahora que ya sabes que ahora la gente es lo único que saca el vinilo y el CD está como muy acabado. Pues yo ya por el 2008, 2010 estaba yo ahí RQR, que yo quería sacar un vinilo. Y saqué un vinilo. Toma ya. Bueno, antes de que empezara todo esto de los Sí. vinilos que hay ahora, o sea, fíjate tú, Hombre. lo vi venir. Qué bueno. Lo vi venir. Siempre me ha gustado el vinilo. Porque antes de 2008 era como que el disco se retira, los CDs empiezan Los CD. a irse, empieza el CD y luego tú sacas justo cuando pues eso, después, antes de que empecé a la peña a vender discos. Mira, de todas formas te voy a decir una cosa, Eva, todo es cíclico. Sí, sí, sí. Si ahora está de moda Sí, una cinta todo de vuelve. una cinta de cassette, Sí. que eso es macho sí que es verdad, que quieres que te diga, ¿eh? Cuando estabas con el boli ahí, porque Macho, se te... eso es una castaña que no veas, nivel Dios. Porque un vinilo es la re hostia, pero una cinta de cassette. Pues te digo que el CD ha de volver. Ha de volver. Sí. Va a llegar un punto en el que, como es cíclico, el rollo de esto es retro, esto no sé Sí, qué. a tal, ver, yo creo que y te vuelve. siempre hay uno que pone las modas y dice, venga, pues ahora pasa la Dale- pasta, dale el CD. tiempo. Mira, acuérdate cuando luego en los 60 se llevaban 70 las campanas Claro. y luego volvieron en el Los 2000. vinilos los tiraba la gente. Ya ves. Y mira los vinilos. Y Ya los ves. tiraban, los tiraban a los contenedores. Joder, O sea, chaval. era Y ahora locura. valen una pasta. Y ahora mira. Yo O vendí sea, una colección para irme de juerga, lo siento mucho. Claro. Y ahora digo, joder, ¿en qué hora? Qué gilipollas. Lo venderías, si lo vendiste en mala época, lo venderías por nada. Muy bien, macho, pues ya no sé qué más. Te voy a dejar algo para la próxima vez. Déjalo ¿Alguna cosa. cosita quieres contar y decir? Pues que nada, que muchísimas gracias por invitarme, Iván. A ti, colega. Y que nos vemos seguro. Nos vemos en los bares, en la prometo carretera. prometo venir a presentar el disco de Luis aquí. Vale, pues nos vemos. Con la banda, ¿no? Que toquemos Sí, en sí, directo, ¿no? sí, porque faltas tú, han venido todos siempre. Pues Hasta Carlos Segarra me ha hecho un par- con el me contra. vengo aquí con el contrabajo y una guitarra y tal. Y A te, ver, sí, y te hombre, tocamos. esa me encantaría, hombre, para también la gente lo oiga en directo. Claro. Y lo ha hecho Carlos Segarra. Pues, Y pues va a quedar, si va a lo ha quedar hecho Carlos pendiente Segarra, para lo la tienes que hacer siguiente. tú. Vale, tronco, pues nada, voy a... Muchas gracias por don- invitarme. Don José Insaciable. Nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares, en la carretera. Esto no te cortes. Hasta la Rock'n'roll. semana que viene nos vamos acostumbrando con José Insaciable. Uy. En la peludiva, donde el rock tiene su casa, artistas y más.